Sí, bueno, ese es, digamos, ya viene, no es un tema nuevo en términos de cómo se viene gestionando la escasez, que ya fue, es un tema declarado de hace tiempo porque ya la cuenca del Río Colorado tiene 23 años con una situación de sequía que le ha afectado en el agua que capta y que puede distribuir a los diferentes usuarios de los estados en Estados Unidos y a México, por supuesto. Entonces ahí nos toca a nosotros porque somos parte, digamos, de la población que recibe agua del río Colorado para abastecer y cubrir sus necesidades, tanto de consumo humano como a nivel de otras actividades en Tijuana particularmente, pero también en el Valle de Mexicali por la agricultura y otras actividades y la población misma pues dependen en buena medida o en mayor medida de esa fuente. De alguna forma, pues en términos de seguridad hídrica es la única fuente realmente segura que tenemos o que hemos tenido hasta ahora. Y esa seguridad pues está bien afectada por esto que menciono de que se atribuye al cambio climático, el que tengamos pues menos agua disponible en esa fuente que es la, la corriente del Colorado y que el principal vaso, digamos, de almacenamiento es lo que es la presa Hoover y que también llaman al espejo de agua que forma ahí todo ese almacén de agua, le llaman el lago Mead. Entonces, el primer cambio que hubo vino en 2012 con la firma el Acta 319, que estuvo vigente hasta 2017, cuando se firmó el Acta 323. Y esos son acuerdos que hay entre los dos países para gestionar esa agua. Y aquí iría el Acta 323, ya se firma realmente y se considera como un programa de contingencia frente a la escasez. Entonces contempla muchas cuestiones relacionadas con las medidas que se van a tomar, principalmente dos en términos de cómo se va a gestionar en concreto el agua de ahí, del río Colorado, para los diferentes usuarios, incluido México. Uno es una reducción de las entregas en proporciones más o menos equivalentes. Entonces hay una tabla ahí que se hace en función de los niveles que tenga el lago Mead, ¿no? En pies sobre el nivel del mar. Eh, Esta ya es el tercer año que estamos en una situación de recorte. Pero hay otra parte, digamos, que es un ahorro, le llaman ahorro de agua, que es agua que cada país también está establecido en el acuerdo, va a guardar una cantidad determinada de agua la presa y esa agua está disponible pues, cuando haya condiciones, dice así el acta, cuando haya condiciones digamos, de, digamos, una relativa abundancia frente a estos parámetros para poder repartir a los países para que puedan disponer de esos volúmenes. Entonces, eso sería, digamos, en términos generales. Ahora, ¿qué está en el último comunicado que está relacionado con esto? Que lo que dice la SILA es, lo que está comunicando es la cantidad de agua que se va a recortar para este año y que son equivalentes a pues, 100 millones de metros cúbicos en redondo, ¿no? Este, entonces, entre las dos componentes que yo mencioné, ahorro y recorte. Entonces, esto nos dice en realidad que estamos ante una situación que no tiene, digamos, como una solución de corto plazo en términos de esa dependencia frente a lo que va a haber en el río de agua en los próximos años. O sea, no se espera que haya agua suficiente como para seguir pensando que va a haber abundancia o disponibilidad suficiente. Entonces tenemos que tomar medidas adicionales. La propia acta ya mencionaba, desde la 319 y en la 323, mencionaba una serie de proyectos para ir mejorando el ahorro de agua o la conservación, tanto en el Valle de Mexicali como en el Tijuana. Entonces, se enuncian, hay una serie de proyectos que se enuncian, entre ellos pues está la cuestión de la mejora de la infraestructura del riego
en Mexicali, pero también había, bueno, en el 323 ya se menciona incluso la posibilidad de generar como vasos de almacenamiento en el Valle de Mexicali. No sé qué tanto se ha avanzado en eso, no, eso no informan, no hay yo no conozco todavía un informe que nos diga qué tanto han avanzado en todo ese tipo de cuestiones. Pero sí hay otras medidas también, como por ejemplo aquí se habla en Tijuana tenemos la cuestión de todo lo que tiene que ver con el sistema de saneamiento, que implica que los americanos por lo pronto ya están, ellos el próximo año ya entrarían en vigor un proyecto que se llama Pure Water, que es el tratamiento de aguas residuales para incluso repotabilizarlas y empezar a mandar agua residual ya limpia y potabilizada para enviar otra vez a los hogares. Entonces, creen que en el 2035 van a depender en un tercio menos del agua del río Colorado. Que es que eso nos lleva a pensar que sí hay soluciones, digamos, de mediano plazo. Pero en el corto plazo lo que tenemos que hacer pues, es irnos adaptando a tener menos agua y a ser más eficientes en el uso del agua que tenemos desde nuestro hogar hasta las actividades más intensivamente usuarias de ese recurso, es decir, la agricultura en primer lugar, que usa muchísima agua, como el 70 y cerca del 80%. Pues los comercios, la industria y todos las actividades que usan agua, pues tendríamos que exigir que tengan dispositivos para hacer uso más racional y más eficiente del agua. Y ya hay tecnologías también disponibles en el mercado como para hacer cosas, ¿no? Pero por otro lado también creo que, y ya por ahí salió una lista de proyectos también del gobierno del estado, que yo creo que está apoyado por la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, para una serie de proyectos que tienen que ver con la mejora de la infraestructura. Tenemos rupturas frecuentes de la línea mayor de conducción del agua y eso implica que cada rato están haciendo tandeos y cortes porque se rompió un tubo en cierta región de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir que ya la infraestructura de distribución está llegando a su estado de obsolescencia y se requiere, pues, de alguna forma irla cambiando ya, actualizando, renovando. Y esas es, digamos, unas medidas que son las más factibles, digamos, en el corto y mediano plazo, ¿no? Ir renovando toda la infraestructura. Porque no tiene caso que le metas más agua a esa infraestructura si vas a perderla, ¿no? A perder una buena parte de esa agua que ya tienes, está potabilizada. Y bueno, el acta 323 que estamos mencionando menciona algo que ya mencionaba la 319, pero adicionado. Es decir, por ejemplo, se habla de las desaladoras. Ya se ha aprobado por las comisiones en 2012, una en el Mar de Cortés y otra en el Pacífico, aunque no decían específicamente el lugar exacto donde se iba a localizar. Pero bueno, han estado ahí como que en estado de latencia. Se mencionan, se cancelan, etcétera, etcétera. Entonces es un tema político ahí que tienen que resolver el lado mexicano. Siempre con cooperación del lado americano, o sea, son temas de proyectos binacionales. Y en la 323 se menciona incluso una tercera planta desaladora en el Río Nuevo, en Mexicali, lo que implica, aunque no lo dice ahí muy puntualmente, pero implica tratar las aguas que manda el Río Nuevo. Bueno, es un agua de retorno y parte de drenaje agrícola y de la ciudad que va a parar a Estados Unidos, al Mar Saltón, que atraviesa la frontera y que es un agua que, bueno, se han quejado mucho los americanos siempre del agua contaminada. Llegó a ser calificado en algún momento como uno de los ríos internacionales más contaminados del mundo, etcétera. Pero supongo que esa planta desaladora propuesta ahí en el acto 23 pues tendría como fin recuperar el agua del Río Nuevo para reincorporar algunas actividades y entonces sustituir o ayudar a que podamos tener más disponibilidad de ese recurso en ese lugar. Entonces, eso es digamos, es una posibilidad, ¿no? Que está ahí, latente. Y tenemos aquí en Tijuana,
pues es una cuenca seca de por sí, o sea, aquí no llueve o llueve muy poco y lo que capta la presa Rodríguez pues es cada 20 años se llena, creo, algo así. Pero es muy poco el agua que corre eh, de manera natural. Y sin embargo vemos que siempre el canal piloto del río Tijuana siempre lleva agua, ¿no? Pero es agua contaminada de drenajes que no van a dar a los colectores y se capta allí y ya se manda a la planta internacional desde ahí con plantas de bombeo. Pero eso implica, si lo vemos desde otra perspectiva, que tenemos un recurso disponible. Porque lo que yo mencionaba antes del proyecto que tienen en San Diego, de que ya van a tratar el agua o están ya en esa propuesta, en ese camino ya, de tener el próximo año ya estar entregando agua limpia a partir de esa agua residual. Entonces quiere decir que sí tenemos una posibilidad de un recurso. Entonces, ya que se está haciendo ahora toda una inversión binacional también en el sistema de saneamiento de Tijuana, porque tenemos además un problema con las aguas residuales que mandamos al mar y que contaminan las playas, tanto de este lado como de Estados Unidos. Entonces resolveríamos ese problema, pero además tendríamos agua más limpia disponible también. No sé si para uso directo, porque eso requiere un tratamiento para potabilizarse y una reforma de la ley de salud para que se pueda hacer. Pero sí tendríamos esa potencialmente capacidad de sustituir por lo menos agua para otras actividades y dejar libre parte del agua para limpia, potabilizada, para el consumo directo, ¿no? Entonces, sí hay como soluciones, pero es necesario que haya inversión, por un lado, y el otro es que haya responsabilidad tanto de las autoridades que manejan el agua, que son responsables de la gestión, como de la población en términos de ser conscientes de que estamos en una ciudad, en una región donde el agua es muy limitada en términos de disponibilidad y que por lo tanto tenemos que buscar más eficiencia para que nos alcance. Y la prueba de que sí somos capaces de hacerlo es cuando nos la cortan. Porque cuando nos cortan el agua, la que alcancemos a captar en un baldecito, en una cubeta o en un tanquecito de no sé cuántos litros o galones, nos alcanza para toda la actividad del día. Entonces, sí somos capaces de adaptarnos, pero eso necesitamos ser conscientes y hacerlo de manera regular. Digo, no estar atenidos tampoco a tan poquita agua, pero sí saber que tenemos que ahorrarla. Y otro tema aquí crucial es pagarla. Necesitamos pagar el servicio de agua porque si no, el organismo operador no va a tener dinero para financiar la infraestructura que necesita para que nosotros tengamos a su vez ese servicio de manera constante, como dicen, 24/7. Durante mucho tiempo Tijuana, 30 años por lo menos o un poco más, tuvo agua las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin mayor problema. De hecho, uno no ve aquí casi arriba de las azoteas de las casas que tengan un tanque de rotoplas como en otros lados, ¿no? Entonces quiere decir que había, o que el agua sigue llegando o venía llegando de manera directa a las casas con una presión suficiente como para tenerla siempre que había servido. Esa es una señal de que el organismo ha sido hasta ahora, los organismos operadores del agua en Tijuana y en Baja California han sido eficientes en términos del manejo. Pero se requieren muchos recursos y entonces sí necesitamos como ciudadanos y como consumidores de agua pues pagarla puntualmente, ¿no? Y entonces sí tenemos un derecho a exigirle al organismo que nos entregue agua oportunamente, pero queda un temita pendiente ahí también. Todos compramos garrafones de agua y no bebemos del grifo. Seguramente tenemos la desconfianza de que esa agua no es suficientemente de calidad potable como para beberla y tenemos esa desconfianza. Y vamos y compramos garrafones, entonces invertimos mucho en agua embotellada y no queremos pagar el agua del grifo. Pero entonces, si nosotros exigimos y tenemos, a lo mejor como hay que generar las posibilidades de que el organismo informe de manera regular, pero también que organismos particulares hagan la contraparte de tener monitoreo sobre la calidad del agua que recibimos en las casas y entonces generar responsabilidad en el organismo de que va a entregar no agua entubada, porque así dice ya el concepto incluso del censo, ¿no? Agua entubada en tu casa, no, agua potable, que tú abras tu grifo y tengas agua potable y puedas llenar tu vaso y beberla. Entonces,
eso lo podemos pagar porque pagamos agua embotellada, ya sea en las tiendas o en estas empresas que han surgido muchas por todas las ciudades, donde venden agua, llenan los garrafones de agua, ¿no? Que ellos la reciben también de la ciudad y nada más les hacen filtraje más. Entonces, creo que eso también hay que estar pendientes, ¿no? De que nosotros seamos puntualmente, digamos, buenos ciudadanos en términos de la responsabilidad que tenemos de pagar el agua y entonces exigirle también al organismo que nos entregue agua potable. Y entonces, ¿por qué ese negocio surgió? El negocio del agua surgió porque tenemos desconfianza en el agua que no recibe, que pensamos que no es potable o que no es suficientemente garantía de que lo que estamos bebiendo no vaya a causar un problema de salud. Entonces, esa es parte de la problemática. Entonces, yo creo que si nosotros aportamos algo más de voluntad para ser puntualmente responsables en cuanto al pago del agua, tenemos ese derecho de exigirle al organismo que nos entregue agua potable realmente en la casa y tenemos que buscar la manera de monitorear o que nos exigir información sobre esa calidad. Y cuando surge algún problema, pues también que sea responsable frente a esa situación.